Excelente, Calamardo. Tus notas falsas la hacen más original. ¿Qué? No toqué ninguna nota falsa. Verás, estás tocándolo. ¿Cuándo debería ser así? Yo prefiero tocarlo en el tono de la menor. Such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons. Muy buenas forevianos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, y hoy estamos en un nuevo vídeo. Bienvenidos a Five Nights at Freddy's Sister Location. Volvemos tras el último vídeo que fue en 2017. Sister Location regresa, pero en Spookytime porque estaba en semana FNAF. Y bueno, tenía muchas ganas de volver a jugar. Como la anterior partida se me quedó en el otro PC, esta vez pues he avanzado hasta donde lo dejamos, hasta la noche 4. Y bueno, la magia de Spookytime ha hecho que regrese este juego. Y nada, vamos a darle a continuar la noche 4, que es por donde lo dejamos. Así que dicho esto, empecemos. Me ha activado el audio un poco más alto de lo normal. She can make balloons. Have you seen her make balloons? Oh, Daddy, let me go to her. La niña le está diciendo a su padre por qué no le hace caso. Bueno, como decía, me he subido el micrófono un poquitín más, porque en el vídeo de Five Nights at Freddy's 1 no se me escuchó casi nada. Shh, be still and quiet. Ah, perdón. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building last night. The cameras were searching for you, but they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Noche 4. Empezamos. Yo mientras me pongo a bailar. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. I am only going to keep you for a little while. Try not to wiggle, though. You're inside something that came from my old pizzeria. I don't think it was ever used. At least not the way it was meant to be used. Too dangerous. It's just big enough for one person to fit inside, but just barely. You're in the scooping room. Bueno, espero. Do you know why they call it the scooping room? It's because, dummy, this is the room where they use the scooper. I thought that would be obvious. Isn't that a fun name for something? The scooper. It sounds like something you would use for ice cream, or custard, or sprinkles. It sounds like something you would want at your birthday party to ensure that you get a heaping portion of every good thing. I wonder, though, if you were a freshly opened pint of ice cream, how you would feel about something with that name. Thankfully, I don't think a freshly opened pint of ice cream feels anything at all. Uh-oh. It sounds like someone else is in the building. Shh. Lo del helado que... Se cola un tío. Watch the step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows? It's always the same, man. Some kind of hardware malfunction. Well, hey, I have to be somewhere in 15 minutes, and this place gives me the creeps. Can we just get this over
haciendo obras. Literal, el vecino temprano a la mañana en un sábado. There's something very important that I've learned how to do over time. Do you know what that is? How to pretend. Do you ever play make-believe? Pretend to be one way when you are really the other? It's very important. But Laura never learns. But I do. They think there is something wrong on the inside. The only thing that matters is knowing how to pretend. Coño. Le han dado una paliza gitana. I'll open the faceplates for Vale, you. aquí viene lo importante. That way they can Acuerdo. find you on the cameras. Estas cosas son Now all you have to do is wait. 4. Son. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Porque están ahí las minirrinas. Jodidas minirrinas. No sé cómo es esto, ¿eh? No sé si es un orden específico, hay que subir todas. Esto es un jodidísimo. Voy a intentarlo otra vez, lo que he hecho antes. Y si no, pues habrá que pensarlo. Sé que esto tiene un truco. Pero no sé cómo I'll lo voy a open poder the hacer. faceplates for you. That way they can find you on the Pero cameras. así y ya está. Es que Now esto- all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Vale. Tírenlos. Minirrina, no me des susto, por favor. Minirina, llamaba antes. ¿Estas minirinas? ¡Oh! No me lo creo. Vale, esto como... Este minijuego me salió pero me caí la última vez. Ah, hostia, que tenía cuenta atrás. Jump, shift. Vale. No sé cómo es. Barra... ¿Cuál es esa tecla? Madre, no me sé las teclas.
parkour. Que a partir de aquí no he avanzado. No sé qué hay aquí. Que no sé cuál es esa tecla, tú. A probar con el teclado, no hay de otra. ¿Cómo es esto? Se supone que tengo que... yo voy a avanzar el mapa y hasta aquí. Yo no sé cómo es esto. Para lanzar. Por lo que veo hay niños. Hay niños. Y sé que al final aparece una niña que le tienes que dar un helado o algo así. ¿Cómo se lanza los...? Que esa tecla del teclado, ¿cuál es? Barra... Es que es barra, pero hay que hacer shift. Son 2 teclas eso. ¿Cómo es eso? A ver. No, es que... ¿Cuál es la tecla esa? Jurado, no sé cuál es esa tecla. ¿Que son 2? Nada. Que es que... No sé cuál es la tecla de... Para lanzar los pasteles. Qué mala suerte, es que este minijuego solo sale una vez cada 1000 años. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Vale, esto sí. Nada. Uy, pensaba que iba a salir de nuevo. Hubiera salido bueno. That way they can find you on the cameras. A ver, ¿cómo Now hacemos esto? all you have to do Ah, no. is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Esto no sé cómo es. Te lo juro que no sé cómo es esto. Intento subir las spring locks, pero... No sé cómo hacer esto. No sé cómo es esto. Is wait. Un intento más. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. Haz una cosa. You don't Pues want them arriesgado. to get too loose. Y es Trust me. esperar a que bajen los spring locks. Está fijo, what the fuck. Porque había un truco que era si los ponías abajo, pero no creo que funcione. Precisamente por eso, además bajan muy lento. O sea, creo que es... ¡Oh! ¡Otra vez! ¿Cuál es la tecla de disparar? Ah, pero espérate, necesito... Vale. ¿Qué tecla es esa? Ah, comprobar todo el
¿Qué ha pasado? What the fuck? ¿Qué pasó? No sé qué cojones ha pasado ahí. O sea, le he dado al... A ver qué te crees esto. Le he dado al F2. Ha sacado el minijuego. Bueno, por lo menos veo que la probabilidad del minijuego no es tan baja como parece. Bueno, creo que lo voy a dejar porque es que el plan que se me ha ocurrido ha fallado. Ya busqué el otro plan. Y además que el vídeo está haciendo demasiado largo. Así que nada. Hasta aquí Final Freddy's Location. Espero que os haya gustado. Sabes que por una vez se agradece. Y pues recordad que Spookytime pues, durante todo el mes. Nos vemos en la próxima. Chao.